Bienvenidos sean todos al repaso de la tercera lección de este nuevo trimestre, titulada El poder de Jesús exaltado. Es un honor para nosotras estar aquí hoy acompañándolos en este repaso. Pero antes los queremos invitar a orar ahí desde donde nos están viendo, así que por favor tomemos posición de reverencia, inclinemos el rostro y vamos a orar. Querido Dios, a esta hora, Señor, invocamos tu presencia, Señor, en cada hogar donde en este momento se está repasando tu tercera lección. Que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento, Señor, para escudriñar tus escrituras y que este mensaje se quede en nuestra mente, Señor, y lo podamos llevar a aquellos que lo necesitan escuchar. En Cristo Jesús, amén. Amén. Ahora vamos con el versículo de la semana. ¿Qué te parece, Ángela, si repasamos este versículo, lo leemos para recordarle a los hermanos el versículo de la semana? Claro que sí, Sami, con todo gusto vamos a leer el versículo de memoria que nos da la lección 3, ¿sí? Donde recordemos el título, ¿no? Que es un título demasiado hermoso, que es El poder del Jesús exaltado. Qué maravilloso título que tiene esta lección. Ahorita hablaremos un poquito de este título que nos llamó mucho con Sami. Entonces vamos a leer el versículo de memoria que dice: mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos. Según la acción de su potencia, ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en los cielos. ¿Qué entenderíamos de este versículo, de este mensaje que nos da Efesios 1, 19, 20? El poder de Dios, ¿no? La inmensidad de amor y poder que tiene, uno, de dar a su único hijo, y dos, de hacer un plan perfecto para que por medio de ese amor y de esa muerte de Cristo, nosotros tengamos una esperanza para nuestro diario vivir. Cuando Sammy dice que ese amor, o sea, yo siempre me pongo a pensar, sobre todo ya cuando somos padres, y entregar el hijo y que vino a esta tierra, todo lo que pasó, ese sufrimiento, digo, ¿merecíamos ese amor? ¿Tú qué dices, Sammy? Yo creo que nunca vamos a ser merecedores por nosotros mismos. Por eso siempre pedimos a Cristo que interceda y que nos dé el Espíritu Santo para que nos ayude, porque por nosotros mismos como somos, nuestra naturaleza, no somos merecedores. Por eso me llamaba mucho la atención a mí este título, El poder del Jesús exaltado. Nos quedaríamos cortos al nombrar la exaltación que el Señor merece después de ese amor tan grande, y que algo que sí podemos decir, vino a darnos el ejemplo, ¿no? Verdaderamente. Y aún así, pues nos falta como hacer mucho más para seguir ese maravilloso ejemplo y también darle ese reconocimiento de esa exaltación por su amor. Así es, esto es un tema que la verdad yo creo que en el tiempo que tenemos los invitamos a que después de esto sigamos escudriñando, porque poder comprender el poder de Cristo, yo creo que no nos alcanza el tiempo para poder llegar a entender esto. Pero antes de que nos adentremos un poco en Éfeso y lo que pasó ahí con el apóstol Pablo, les queremos compartir algunos datos de este lugar. Todos sabemos que Éfeso era un lugar de idolatría. En especial, ahí se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y sabemos que ellos eran seguidores y adoraban a la diosa Diana. Y también sabemos que hoy en día Éfeso está en Turquía. Los que hayan tenido oportunidad de ir a Turquía o buscan acerca de Turquía, vemos que es un lugar con templos y lugares majestuosos. Entonces, imaginémonos a Pablo en tantos años atrás en un lugar de idolatría donde los templos son pues majestuosos. Es un reto, ¿no? Es ahí sí exaltar el poder de Cristo para que el apóstol pudiera cumplir el propósito de establecer una iglesia en este lugar. ¿Tú qué crees, Ángela? Me llamó
lo que acabas de nombrar la atención mucho de qué significaba, ¿no? Las cosas que hacían allí, dónde estaba la mente del humano como tal, del ser humano, creyendo en cantidad de dioses. Y algo ahí pausando un momento en este comentario es cuando yo estaba pequeña, que aún no pertenecía a la religión adventista, y me llevaban de pronto a la iglesia católica, de donde uno acostumbra siempre a ver un poco de imágenes, ¿no? Y me llamaba mucho la atención ver a la imagen que tenían en ese momento que representaba a Cristo, era con una cara de sufrimiento terrible. Y a mí me enseñaban, o siempre me han enseñado que Dios es amor, ¿no? Y cuando yo lo veía así con esa cara como de angustia, de dolor, de tristeza, decía, ay, no, no me gustaba. Y se me venían un poco de cosas a mi mente y decía, ¿y cómo la gente le puede orar a un muñeco que no te escucha, que no te ve y que fue hecho por el hombre? Y estoy hablando que cuando eso era una niña de menos de 10 años y ya hacía como mis cuestiones, ¿no? Entonces, hablando de esta parte de Éfeso, donde había tanta idolatría y donde adoraban a esta diosa, Diana, llamada también Artemisa, que decían que de la fertilidad, ¿no? De donde los viajeros, los hombres llegaban y se acostaban según con estas mujeres también para, según esto lo que eran prostitutas, ¿no? Pero sacaban ahí que la fertilidad, o sea, una cantidad de cosas que uno dice, qué locura, como tapando con creencias vanas lo que verdaderamente no es la fe ni lo que verdaderamente el Señor espera que nosotros hagamos sobre esta tierra. ¿O tú qué opinas, Ami, de este tema? Sí, así es. Yo creo que Dios tiene planes perfectos y un plan de esos fue por medio de Cristo y lo vemos aquí por medio también del apóstol Pablo cuando Cristo ya había ascendido con el Padre y manda a lugares que a veces tal vez a ojo humano, entendimiento humano no creemos cuál sea un plan para Dios en aquellos lugares, pero sin duda son lugares donde Dios tiene un mensaje de bendición y algo que dejar muy importante. Entonces, los planes de Él son perfectos. Muy bien, entonces siguiendo aquí con este tema, también vemos en los títulos de la semana, ¿qué vemos por oración y acción de gracias? ¿Qué entenderíamos? Orar, dando gracias, ¿no? ¿Qué nos enseñó Pablo cuando oramos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es la importancia de hacerlo? ¿O verdaderamente lo hacemos de corazón? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Qué queremos hacer cuando queremos conectarnos con Jesús, con Dios por medio de la oración? Entonces, hay el versículo lindo que siempre leemos, que yo creo que es uno de los más cortos que hay en la Biblia, se dice que orar sin cesar, ¿no? Oremos sin cesar. Cuando yo hablo con mi hija, le digo, no, los jóvenes sobre todo a veces llegan en un momento donde dicen, no quiero orar, no me parece esto, cuestionan obviamente mucho más que nosotros los adultos. Entonces le digo, pues canta, ora a tu manera, con reverencia al Señor, porque es que eso como nos mantiene con esa comunicación constante con Él, ¿no? Y si verdaderamente cortamos como ese canal tan importante que debemos de tener con ese Señor, pues perdemos ese vínculo entre el cielo y la tierra, aunque sabemos que el Señor está con nosotros constante y esto es lo que nos permite que no nos alejemos de Él. Entonces, cuando decimos oración y acción de gracias, buscamos precisamente lo que Pablo nos enseñaba, orar sin cesar, en todo momento, en todo lugar, ¿no? ¿O tú qué opinas, Ami, sobre este pequeño título? Sí, yo creo que aquí es importante resaltar la palabra oración. Es algo que muchas veces, o al menos a veces en mi caso, digo, arrodillarme y orar, como que mi mente se puede dispersar fácilmente, pero podemos hablar con el Señor mientras vamos camino a estudiar, a trabajar o alguna u otra actividad y decirle, Señor, aquí estamos, hoy me preocupa tal cosa, pero sobre todo aprender a agradecer.
agradecer a que cada día nos sustenta y no solamente en las cosas básicas, sino en muchas otras que a veces nosotros no nos damos cuenta por el ajetreo del día a día. Así mantenemos un poco corriendo, ¿no? También encontramos en otro título muy llamativo lo que es experimentar la percepción del Espíritu Santo. ¿Qué entenderíamos por percepción? ¿Qué entenderíamos experimentarlo? Podríamos buscar un poquito en nuestras Biblias, en Efesios 1, 13 y 14, a ver qué nos dicen estos versículos, para que entendamos un poquito mejor este mensaje. Entonces, miremos Efesios 1:13. Y nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mira qué bonitas promesas nos hace Dios por medio de su palabra. Por eso algo que siempre debemos de buscar cuando estemos como un poco confusos de qué entendemos, ¿verdad? Buscar en la palabra del Señor para que, escudriñando las Escrituras como el Señor nos pide que lo hagamos, entendamos un poco más de ellas, ¿no? Aparte que hacemos nuestra lectura, si escuchamos también pues audio de los pastores, entendamos un poco qué es lo que nos quieren decir las palabras del Señor para que sigamos como entendiendo más de estos mensajes que nos quiere dar cada lección cuando abrimos nuestra lectura diaria. Así es. Sí, yo creo que el Espíritu Santo es algo que personalmente no llego a comprender el poder tan grande, pero algo que sí es claro es que tenemos que siempre pedir cuando abrimos la palabra, cuando estamos en dificultades, que Dios nos dé el Espíritu Santo y que Cristo interceda por nosotros ante el Padre. Es una relación directa entre Cristo, el Espíritu Santo y nuestro Padre Celestial, el aprender, ¿no?, a reconocer el poder del Espíritu Santo y que lo necesitamos en nuestro día a día. La revelación de su palabra, la sabiduría que le pedimos al Señor, la dirección, ¿no? Así es. Porque bien dice también que es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Entonces, la guía, yo digo que el mejor diccionario de la vida de nosotros es la Biblia, porque no solamente es un libro, podríamos decirlo así, de religión, ¿no? La gente piensa que tener una Biblia es solo religión y Jesús. Y la Biblia de verdad es un gran manual instructivo que nosotros debemos de tener porque nos enseña todo lo que no pensamos. Está aquí, entre las finanzas, la formación, la gratitud, cómo nos pide el Señor. A veces uno dice, Señor, yo quiero abrir la Biblia en un versículo que me hable en esta mañana, ¿no?, para que me guíe y me oriente. Y es lo mejor que podemos hacer. Por eso no dejemos de leerla y buscar esos versículos que verdaderamente nos llenan más precisamente de sabiduría y de entendimiento, que nos dan ese fruto, ¿no? Así es. Y yo creo que con esta parte podemos introducir a algo verdaderamente maravilloso que leímos esta semana, y es participar del poder de la resurrección. Pero primero quiero que leamos Efesios 1:20, que nos dice: con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su diestra en el cielo. Aquí vemos que Cristo no resucitó por sí mismo, Cristo resucitó por gracias y por medio al Padre. Si esta resurrección, si este poder de Dios, este plan perfecto no hubiera existido, no tendría caso que en este momento existiera este repaso, el Evangelio. Todo se sustenta en esa esperanza de una resurrección segunda, que es la que nosotros esperamos tener en Cristo Jesús. Entonces nosotros sabemos que Él ya estuvo aquí una vez, se fue con el Padre, pero volverá por su pueblo y lo prometió. Entonces yo creo que el poder de esta resurrección es ver aquí la maravillosa promesa de Dios de tranquilos, y como también Cristo lo dijo, ¿no? Yo he vencido al mundo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿no?
Entonces, esa parte la vemos aquí en el que decimos a veces ya no quiero, ya no siento esperanza, estoy cansado y Cristo volverá. Por eso cuando tal vez los que hemos pasado por la pérdida de algún ser querido, tenemos como esa confianza, ¿no? En el que tal vez mucha gente pues se ahoga en el sufrimiento porque no conocen esta palabra, esta promesa de resurrección. Y, y sabemos que Pablo aquí busca que la gente en Éfeso crea en ese poder, crea en ese poder que Cristo mostró a los apóstoles y en esta promesa de esperanza, ¿no? En un lugar donde por más dioses que ellos siguieran, ellos no tenían esta promesa. Y el apóstol Pablo llega con esto y es un mensaje que da la vuelta, ¿no? A un pueblo que seguía imágenes, a un pueblo que idolatraba muchas cosas, pero en ninguna de sus creencias de idolatría estaba un poder de resurrección. Hasta que llega el apóstol y sacude todo esto, y no ante un Dios que está, por decirlo así, en una imagen en algún lugar, ¿no? Sino ante un Dios que vino, murió y ya ascendió, ¿no? Entonces, lo vemos aquí que el ejemplo de la resurrección lo podemos ver también como con Lázaro. Lázaro también resucitó, pero no es la misma resurrección que la de Cristo. Lázaro resucitó y volvió a morir. Cristo resucitó y está con el Padre en este momento intercediendo por nosotros. Ahí tenemos en cuenta también que la resurrección que tuvo Jesús no fue por él. No. Fue por el Padre, ¿no? Así es, fue gracias al Padre. Ni siquiera él, siendo Jesús, el Hijo de Dios, pudo hacer aquí en la tierra lo que él quería hacer. Fue dirigido totalmente por el Padre. Entonces, para que él también pudiera resucitar, tenía que ser por medio del Padre. Tengamos en cuenta que cuando se habla de este paganismo en este entonces, cuando Pablo va a Éfeso, que hacían pues tanta brujería, ¿no? Tanta cosa, sí las podían llegar a hacer milagros, podían llegar a cumplir de pronto promesas a ciertas personas, pero ¿qué tipo de milagros? ¿Sobre quién estaban dirigidos estos milagros? Esto todo era llevado por medio de Satanás, ¿no? Sabemos que incluso en la actualidad todo esto puede pasar. Vemos milagros, puede la gente obtener lo que quiere, hacer un ofrecimiento a Satanás, ¿no? Así es. Pero hay algo que Satanás no puede ofrecerle al ser humano. Son dos cosas para mí importantes, que es la resurrección y verdaderamente una felicidad constante. Así porque es. Todo esto es momentáneo, ¿no? Entonces, y Pablo aquí obraba milagros, pero no por Pablo. No. ¿Por qué fueron concedidos esos milagros? Porque él podía hacerlos. Por medio de Cristo. Exactamente. Ahí estaba la gran diferencia en los milagros, por decirlo así, que hacían esta gente, a los verdaderos milagros que hacía Pablo, que eran dirigidos y permitidos por Dios. Por eso era que se daban las cosas, ¿no? Entonces, había que ver todo esto que pasaba o que pasa aún en la actualidad, porque aún en la actualidad vemos gente que trabaja toda esta parte de la brujería y se atreven a tener Biblias en sus casas y se atreven a nombrar la palabra del Señor precisamente para engañar a aquel que verdaderamente no está caminando con el Señor. Así es, y yo creo que de la mano con esto que estás diciendo va un título impactante de esta semana que es Cristo sobre todos los poderes. En este espacio donde vemos a un Satanás que es maestro del engaño y a un Pablo que está dejando en claro en Éfeso el poder de Cristo por medio de lo que él está orando en este lugar, vemos a un Cristo que está por encima de todo poder. Y en Efesios 1:21 leemos: Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como del que está por venir. Yo creo que aquí la palabra es muy clara en que Dios ha puesto a Cristo arriba de todo y todo está sustentado por el Hijo. Entonces, yo creo que aquí tenemos que tener esa confianza de que sí, tal vez hemos escuchado que en algunas iglesias se hacen
aparentemente milagros en la época actual. Y en Éfeso, cuando Pablo llegó, veíamos que pues había mucha magia, ¿no? Pero en este lugar donde él empieza a orar las cosas que nadie más puede, todo él deja exaltado que hay un solo poder, ¿no? Y el poder de Cristo Jesús. Y yo creo que aquí también, si nos vamos un poquito más atrás en la historia, también tenemos el ejemplo cuando estaba el rey Nabucodonosor. Nadie podía interpretar su sueño, adivinos, magos, astrólogos, nadie. Pero un solo hombre que pedía dirección constante de Dios y se comunicaba en oración, pudo. Y aquí es donde vemos que el poder siempre ha existido antes, durante la época de Pablo en Éfeso y actualmente en este siglo donde bien ya no tenemos a los apóstoles ni al mismo Cristo con nosotros, pero tenemos una palabra que es muy clara. Y aquí también yo creo que podemos ver, si vamos a Efesios 6 y vamos al versículo 12 y 13, aquí también nos deja Dios muy clara esta parte. Y nos dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Entonces yo creo que este día se resume en esta promesa. ¿O tú qué crees, Ángela, que de pronto los poderes actuales que también nos causan miedo, como miedo a morir destruidos por algún desastre natural, miedo a la soledad, ¿tú crees que esto puede de pronto contrarrestar estas palabras de este versículo? Debemos de andar siempre confiados en la palabra del Señor, ¿no? Confiados. Sí, como seres humanos a veces llegamos a sentir ciertos temores, ciertas de pronto dudas, ¿no? Porque vemos pues el pasar diario de la vida no es fácil, o cuando pasó lo de esta pandemia, que fue algo que nadie esperábamos, o sea, algo fue muy fuerte, negocios cerrados por meses, negocios que fracasaron, cayeron, gente desempleada, hubo un movimiento, eso fue como un zarandeo terrible en la tierra, porque hubo mucha modificación y también si nos devolvemos un poquito a lo del tema de la fe, comparando con esto, las iglesias cerradas, pero hubo muy lindo que vivimos, que fue seguíamos esa comunicación, aunque no podíamos ir directamente a la iglesia, los grupos pequeños nos comunicábamos por medio de las redes, porque estas cuando se saben utilizar son maravillosas, de verdad. Y hacíamos nuestros grupos de oración, cantábamos, nos apoyábamos. Y nunca sentí ese hueco espiritual como tal, porque hubo siempre esos lazos cristianos lindos. Y aparte de eso, hubo una convivencia que nos hizo sentir y aferrarnos a que una vez más Dios probó, como hizo con su pueblo Israel, esos 40 años. Yo podía hacer ese pequeño comparativo en estos momentos, que aunque no fueron 40 años, pero sí fueron bastantes meses, donde se vieron muchas cosas, mucha gente fallecer, que el pueblo de Dios estuvo bendecido por el Señor en ese tiempo, y no hubo un día que yo puedo decir por mis seres queridos y la gente allegada que nos acostáramos sin comer, sin tener un techo, seguir adelante, de pronto de una manera modificada, pero la mano de Dios estuvo todo el tiempo y en todo lugar con nosotros. Entonces, yo les invitaría también a que orando en todo tiempo y en todo lugar, siempre, hermanos, siempre digo, tengo un pequeño dilema. De las rodillas al suelo hay una pequeña distancia. Hagámoslo. En las circunstancias que estemos, hagámoslo, porque aquí por lo menos hablando de Efesios 6, 18, dice así, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces el Señor siempre nos invita a seguir orando sin cesar y a confiar que lo que está escrito en la palabra de Dios es totalmente sagrado y cierto. Así es. Yo creo que con estos versículos hemos tratado de exaltar en este momento y de resumir ese poder, ¿no? Ese poder que viene de un padre que sustenta a un hijo y de un hijo que nos dejó el Espíritu Santo.
Amén. Yo creo que es una cadena perfecta y una exaltación perfecta de que todo ha sido por medio del Padre. Y ese Padre tuvo un plan cuando el pecado ingresó a este mundo por medio de Satanás. Ese Hijo vino y nos dejó un ejemplo maravilloso y una esperanza. Y aún así no nos deja solos, nos dice, les dejo el Espíritu Santo. Entonces tenemos aquí a un Dios Padre, a un Hijo, a un Cristo que intercede y a un Espíritu Santo que actualmente nos acompaña. Así es y así va a seguir siendo. También vemos que en todas las cosas y su iglesia, ¿no? La Así iglesia es. es algo extraordinario porque independientemente de los tiempos, hermanos, yo les invito a que aprovechemos ahora que lo podemos hacer de ir a nuestros santos templos, adorar al Señor, alabarlo, a seguirnos nutriendo, porque esto es una nutrición constante, prácticamente a las 24/7 de cada día. Es nutrirnos de su palabra, buscar de su palabra, porque hay muchas cosas escritas, pero el escucharlas y participar de ella aún nos alimentan más. Y como decía Pablo agradece a Dios por su obra de iluminar a la iglesia mediante los dones de la sabiduría y de la revelación. En primer lugar, la iglesia está edificada sobre la revelación de Dios, no sobre la filosofía humana. Tengamos en cuenta que la iglesia no fue creada por una creencia del hombre. La iglesia es creada por Jesús, por Dios, ¿sí? Porque si nos vamos por las creencias del hombre, pues son paganas, ¿verdad? Así es. O son verdaderamente, como se dice, encausadas al interés de cada cual. En cambio, si nos apegamos que la iglesia es porque verdaderamente Él quiere que su pueblo esté ahí, nutriéndose de su palabra, es lo mejor que podemos hacer. Es un testimonio de Dios, es la sabiduría de Dios la que está en nuestros templos, en su palabra. Entonces, hermanos, siempre sigamos yendo a nuestros templos, adoremos al Señor, busquémoslos, nutrámonos más de Él precisamente para que toda esta influencia humana de este mundo no llegue a nuestras vidas y nos hagan dudar de su palabra independientemente de las circunstancias y terminemos alejándonos de los templos. ¿Tú qué opinas, Ame? Sí, yo quiero aquí leer algo que estuvimos estudiando que se me hace muy interesante, que es lo que Pablo quiere comunicar a los efesios, y es que la iglesia o la religión, sin poner nombre de cual sea, no debe estar fundada sobre suposiciones ni conclusiones filosóficas, ya sea antiguas, actuales o tal vez ya futuristas, ¿no? Que lo estamos viendo con la inteligencia artificial y demás cosas, sino que lo que debemos hacer es tener una iglesia que sea resultado de la intervención directa de Dios en nuestro mundo. Una iglesia donde se vea la revelación del carácter y el amor de Cristo Jesús y donde se vea la inspiración del Espíritu Santo. Y yo creo que ahorita, para ir cerrando, ¿qué te parece si los invitamos a leer Romanos 8, versículos 31 al 39? Y los quiero acompañar a que nos den lectura. Si ya estás de acuerdo, lo leemos, o algo antes de este versículo para anexar, Ángela. Sí me gustaría hacer se me ocurrió como la palabra, una pequeña propuesta, ¿no? Claro que sí. General para todos. Ahora sí que una propuesta abierta para dejarlos ahí en sus cabecitas. ¿Qué opinan? Como que si les parecería, no sé, me parece a mí que un plan para transformar la iglesia como congregación y como edificio en una casa, dar un espacio de oración. Me parecería a mí tan genial que muchas iglesias no fueran solamente de sábados o de miércoles y viernes, sino que hubiese un espacio como más abierto, donde a veces cuando estamos cansados, agitados del ritmo de esta vida, con alguna preocupación, como que vamos por el caminito y nos encontramos la iglesia, entramos y nos ponemos de rodillas y vamos y le comentamos al Señor esas cargas que a veces tenemos diariamente, el problema, el reto que tengamos, y pudiéramos encontrarlas dispuestas, abiertas, para que en ese momento encontráramos como ese auxilio, ese oxígeno, ¿no? Descargar esas cosas y ya dirigirnos a nuestras casas. Pues a mí me parecería que eso sería como
como muy lindo que se pudiera hacer en un momento de nuestras vidas, que nuestros templos estuvieran abiertos en ciertos horarios todos los días. ¿Tú qué opinas, Ami? Sí, sería esa exaltación, ¿no? Seguir exaltando el nombre de Cristo. Y entonces con esta propuesta en mente para que mediten en casa, ¿qué te parece si damos lectura a esta promesa en Romanos 8? Versículo 31 en adelante nos dice: ¿qué podemos decir de todo esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? ¿Quién podrá acusar al pueblo que Dios ha elegido? Dios es el que nos aprueba. ¿Quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Así está escrito: por ti estamos siempre en peligro de muerte. Nos tratan como si fuéramos ovejas que van al matadero. Más bien, en todo esto salimos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué bonitos versículos bíblicos que nos transmiten, ¿no? Así es. Esa confianza, esa esperanza, esa creencia. Hemos dicho, le sacamos la esencia a esos versículos tan hermosos que acaba de leer Sammy. Y para terminar de cerrar, en Efesios 5, 1, 2, que nos dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué hermoso, ¿no? Así es, qué bellas palabras. Seamos imitadores del Señor por ese gran sacrificio que Él vino a hacer hace muchos siglos por nosotros, dándonos la esperanza de ¿qué? De una gran vida eterna. Así es. Entonces, sigamos con su palabra, con su gran mensaje. Y hermanos, pues todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como nos dice Filipenses 4:13, y oremos sin cesar cada día. Así es. ¿Y qué te parece si nos despides en oración? Claro que sí, inclinemos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor nuestro, por permitirnos estos medios de comunicación tan importantes, donde se puedan transmitir, Señor, las enseñanzas de la esencia de tu palabra. Que cada palabra, Señor, cada frase sea edificada en cada mente de las personas que en estos momentos nos están escuchando. Que quede esa semillita, ese granito de mostaza, Señor, para que siga siendo tu palabra edificadora de cada vida. Para que oremos sin cesar, para que creamos, Señor, que andando contigo, tú eres nuestro capitán, nuestra gran brújula en nuestra vida, la luz en nuestro camino, Señor. Y esa guía, Señor, que sin importar las tormentas, hagamos como un día, Señor. Él extiende su mano, Padre Santo, diariamente a cada vida, a cada persona que estamos aquí en estos momentos, para que nos tomemos de ti con confianza y sigamos, Señor, fortalecidos en tu palabra. Agradecemos este maravilloso programa en el nombre de Jesús. Amén. Amén.